Buenas tardes, siendo las 13 horas con 5 minutos del día 18 de mayo del 2016, se da inicio a la tercera sesión ordinaria de mayo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los comisionados propietarios: Estudillo Osuna Eva Manuel, Postle Dwight Wagón Francisco y Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario ejecutivo. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria de mayo de 2016 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día de la presente sesión consiste en el número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. Con el número 3, la lectura y aprobación del orden del día. Con el número 4, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del Pleno del Instituto de Transparencia, celebrada el día 12 de mayo de 2016. Con el número 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación, en su caso, discusión y o aprobación del acuerdo del Pleno por el que se determina que todos los actos emitidos y por emitirse por parte de este órgano garante lo sean conforme a su nueva denominación, en términos del decreto número 473, expedido por la honorable 21ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 22 de abril de 2016, es decir, como Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Con el inciso B, en asuntos específicos a tratar, la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes: 1, WR, diagonal 280, diagonal 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 2, WR, diagonal 26, diagonal 2016, interpuesto también en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 3, WR, diagonal 30, diagonal 2016, interpuesto en contra del mismo sujeto obligado. 4, WR, diagonal 45, diagonal 2016, también interpuesto contra el mismo Ayuntamiento de Tijuana. Y 5, WR, diagonal 43, diagonal 2016, interpuesto en contra también del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Continuando con la orden del día, con numeral 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y con el número 9, la clausura de las sesiones. Cuarto, comisionado propietario presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o sea de obvia o urgente resolución. ¿Comisionados? Sí, nada más solicitar autorización de este Pleno para asistir al curso el día 20 de mayo de la invitación que recibimos del Instituto Nacional de Transparencia para capacitar sobre la plataforma nacional. Yo voy a estar en la ciudad, entonces puedo asistir en la Ciudad de México. ¿Alguno que quiere incorporar a usted? No, digo, también está asistiendo Guillermo, ¿verdad? Guillermo. Sí, sí. ¿Algún otro No, comentario? No. Sí, no, mayores temas que incorporar en asuntos generales. Por favor, someta a votación el orden del día modificado, secretario ejecutivo. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del Instituto de Transparencia, celebrada el día 12 de mayo de 2016. Gracias, secretario. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque la
comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de abril del Instituto de Transparencia, de mayo del Instituto de Transparencia, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. Existen tres votos a favor, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pase el siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es, en asuntos específicos a tratar, la presentación, en su caso discusión y aprobación del acuerdo del Pleno por el que se determina que todos los actos emitidos y por emitirse por parte de este órgano garante lo sean conforme a su nueva denominación en términos del decreto número 473 expedido por la Honorable 25ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el periódico oficial del Estado en fecha 22 de abril, es decir, como Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Someto a la consideración de los plenos de este instituto el acuerdo por el que se determina que todos los actos emitidos y por emitirse por parte de este órgano garante lo sean conforme a su nueva denominación, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, en los términos de los artículos transitorios 7º, 8º, 9º y 10º del decreto de reforma al artículo 7º, 8º de nuestra Constitución local, así como su publicación y comunicación respectiva. Comisionados, si tienen comentarios, por favor, recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, consejero. No, pero no. Comisionado. Ninguno. Secretario, por favor, someter a votación este punto de orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. Dada la naturaleza del acuerdo que se toma y los efectos jurídicos del mismo en relación a nuestros reglamentos y demás normas internas, se somete a votación nominal la aprobación del punto previamente expuesto. Cada comisionado propietario, comenzando por el lado derecho del comisionado presidente, dirá en voz alta su nombre completo, añadiendo la expresión a favor, en contra o me abstengo. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo a favor. Francisco Augusto Vela, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasen al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión que se identifica como WR/280/2015, interpuesto en contra del 25º Ayuntamiento de Tijuana, cuya exposición corresponde a la comisionada propietaria del Estudillo. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz de la comisionada Estudillo para que tome el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión 280/2015 interpuesto en contra del 25º Ayuntamiento de Tijuana versa sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. La presente solicitud hace referencia a las reformas a los reglamentos de edificación para el municipio de Tijuana, Baja California, reglamento de acciones de urbanización para el municipio de Tijuana, Baja California y reglamento general de condominios para el municipio de Tijuana, Baja California, publicadas en el periódico oficial del Estado en fecha 5 de mayo de 2015, respecto a las cuales se solicita se transmita la siguiente documentación en su versión electrónica y, de no ser posible, en copias fotostáticas, relativa a la documentación que formó parte del proceso de aprobación de las mismas, enunciando como mínimo las siguientes. Número 1. Documento relativo a la propuesta de reforma. Número 2. Documento por el cual fue remitido a la comisión correspondiente del ayuntamiento. Número 3. Actas y minutas de las sesiones de comisión del ayuntamiento en las cuales se discutió la aprobación de las reformas de referencia. Número 4. Dictamen emitido por la comisión del ayuntamiento correspondiente. Y número 5. Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobaron las reformas de referencia, solicitando que toda la documentación referida incluya sus anexos, de incluirlos. La respuesta a dicha solicitud fue los siguientes términos. El sujeto obligado manifestó que remitía copia simple de los oficios INSAB 3868/2013 y DG 179/2012, con los cuales fue remitido a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos el expediente XX 660/2016,
mismo que se integró con el proyecto de acuerdo relativo a la aprobación de los reglamentos de accesiones de urbanización y de edificación para el municipio de Tijuana. De igual forma señaló que adjuntaba copia simple del dictamen XX1 de UOSP 004/2015 emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y sus anexos. Asimismo indicó que respecto a las actas, minutas de las sesiones de la Comisión del Ayuntamiento en las cuales se discutió la aprobación de las reformas de referencia, no obran constancias en la Dirección de Asuntos de Cabildo. En lo referente al acta de la sesión de Cabildo en la que se aprobaron las reformas referidas, señaló que se encuentra debidamente publicada en la página del Ayuntamiento. El recurso de revisión fue interpuesto en virtud de que consideró que la respuesta fue otorgada de manera incompleta o que no corresponde con lo solicitado. Al dar contestación del recurso de revisión, el sujeto obligado manifestó que mediante correo electrónico de fecha 1 de diciembre del 2015 se le envió la respuesta recurrente mediante los oficios INCAB 3258/2015 emitido por la Dirección de Asuntos de Cabildo, así como el diverso identificado con el número de folio del Sistema Electrónico de Solicitud de Información 1716/2015 relacionado con el oficio SP 21 UMAI 01373/2015 y el R, manifestando que la información peticionada nunca fue negada, sino que se le expuso que la misma generaba un costo. Asimismo señaló que el 23 de febrero de 2016, a través de correo electrónico, remitió la información solicitada. Entrando al estudio del presente asunto, no obstante la manifestación del sujeto obligado en el sentido de haber entregado a la parte recurrente por vía correo electrónico la información solicitada, esto no queda fehacientemente acreditado para este órgano garante. Es decir, el sujeto obligado no acredita haber remitido toda la información a la parte recurrente por vía correo electrónico, así como tampoco se advierte la manifestación expresa en el sentido de haber recibido la información. Señalando lo anterior, se advierte lo siguiente. Inconformidad respecto a los cuestionamientos primero y segundo. Una vez analizada la respuesta y la documentación anexada a la misma, este órgano garante advierte la omisión por parte del sujeto obligado de entregar lo relativo a la propuesta de reforma de los reglamentos requeridos en la solicitud, así como el documento por medio del cual fue remitida la misma a la Comisión de Cabildo correspondiente. Asimismo, tampoco se advierte manifestación alguna por parte del sujeto obligado en el sentido de que la información solicitada a este respecto no exista ni de contar con imposibilidad material alguna para proceder a la entrega de la misma. Por lo que hace a la inconformidad del cuestionamiento número 4, durante la sustanciación del presente recurso de revisión se tuvo al sujeto obligado exhibiendo diversa documentación dentro de la cual se encuentra el contenido del documento que corresponde a la información requerida, es decir, al dictamen relativo de la Comisión de Ayuntamiento. No obstante lo anterior, este órgano garante no cuenta con los elementos de convicción para deducir que dicha información le hubiera sido entregada a la parte recurrente. Inconformidad respecto al cuestionamiento número 5, se procedió a ingresar al enlace electrónico señalado por el sujeto obligado, del cual es posible advertir que no corresponde de manera precisa al enlace electrónico en el que se contiene el acta requerida, sino que corresponde de manera general a todas las actas de cabildo del sujeto obligado, de tal forma que se desatiende lo contenido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia del Estado. Por lo que hace a los costos de reproducción, no obstante el hecho de que el sujeto obligado indicó en su respuesta el motivo por el cual la parte recurrente debería cumplir con los costos de reproducción, resulta evidente que la autoridad fue omisa en señalar el costo específico de dicha reproducción, así como de precisarle la información de que se trataba, transgrediendo el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al desatender lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. Por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado en los siguientes términos. Número 1, que entregue a la parte recurrente la propuesta de reforma del reglamento de edificación para el municipio de Tijuana, Baja California, reglamento de acciones de urbanización para el mismo municipio y el reglamento general de condominios para el mismo municipio, así como la documentación por medio de la cual hubieran sido remitidas las mismas a la Comisión de Cabildo correspondiente o en su defecto que informe de manera fundada y motivada la imposibilidad material para proceder a su entrega. Número 2, que precise a la parte recurrente la dirección electrónica correcta del sitio en donde se encuentra el acta de la sesión de cabildo requerida,
respecto al cuestionamiento número 5 de su solicitud original y respecto a los costos de reproducción referidos, que precise si dicho costo corresponde a la información de qué se trata y si comprende la totalidad o parte de la información solicitada. Es cuanto, José. Gracias, comisionado. Comisionado, si tienen comentarios sobre enlistarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado Sandoval. Comisionado, No tengo ningún comentario. no habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete a votación bajo la modalidad nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Hermes Zúñiga, a favor. Francisco José Vera, a favor. Yo cuenta, comisionado presidente, que aprueban 3 votos a favor. Gracias. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Un gusto, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día en asuntos específicos a tratar es la presentación, en su caso, discusión y una aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión que se identifica como WR-26/2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuya exposición le corresponde al comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa se identifica con el número de expediente del recurso de revisión RR-26/2016. El sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Tijuana y las solicitudes de acceso a la información consistieron en: el recurrente solicitó en archivo Excel la siguiente información: directorio de negocios denominados yonques o deshuesaderos en el municipio de Tijuana, nombre o razón social, dirección y teléfono. Directorio de talleres mecánicos, talleres eléctricos, nombre o razón social, dirección y teléfono. La respuesta del sujeto obligado consistió en que en fecha 17 de febrero de 2016 notificó la respuesta a su solicitud en los siguientes términos. Abre comillas. Adjunto el presente disco compacto conteniendo relación de establecimientos con giro de yonque y taller mecánico clasificados según lo solicitado por nombre, denominación y domicilio. Cierre comillas. El solicitante promovió recurso de revisión considerando que la información no corresponde con la solicitud. En la contestación al recurso, el sujeto obligado manifestó que mediante correo electrónico se le hizo del conocimiento a la parte recurrente que la información se encontraba a su disposición en la Unidad Municipal de Acceso a la Información. Asimismo, manifestó que en fecha 28 de marzo de 2016 remitió al recurrente por vía electrónica la información solicitada. En el análisis y estudio de este asunto se advierte que en fecha 28 de marzo de 2016, en efecto, el sujeto obligado le remitió una relación de establecimientos con giro de taller mecánico o yonque. No obstante lo anterior, si bien se entrega la información solicitada, la misma es proporcionada en la forma que se solicitó. Es decir, no atiende al formato que se señaló por la parte recurrente. Por todo lo anterior expuesto, este órgano garante estima que el sujeto obligado no justifica ni se advierte razón alguna de la imposibilidad para haber entregado la información faltante en el formato requerido por el recurrente, esto es, en formato Excel. El sentido de la resolución de este órgano garante es: modifica la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue a la parte recurrente en formato Excel la información conforme a la que fue referida en la solicitud de acceso a la información, o en su defecto exprese las razones de su imposibilidad para hacerlo. Comisionados, si tienen comentarios o orden de estarse de acuerdo que tiene la voz hasta por otra información. No tengo ningún comentario. No habiendo comentarios que agregar, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Hermes Zúñiga, a favor. Francisco José a favor. Yo cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día en asuntos específicos a tratar es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR-30/2016, interpuesto también en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, y
y cuya exposición corresponde al comisionado propietario Octavio Sandoval. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Voy a lectura el proyecto de resolución sobre el recurso ya mencionado, en el que el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud de información son los siguientes términos. El recurrente solicitó conocer todas las rutas de transporte público autorizadas a concesionarios, así como la descripción de estas para su explotación. Interpuso el presente recurso el recurrente por el supuesto relativo al cumplimiento de la positiva ficta por la falta de respuesta a una solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos en la ley. En la contestación del recurso, el sujeto obligado, al dar contestación, manifestó que ya había sido emitida y notificada la respuesta. Entrando al estudio, se señala que si bien el sujeto, al dar contestación al recurso de revisión en tiempo y forma, refirió haber dado respuesta a la solicitud, sin embargo no se advierte que se haga referencia de manera fundada y motivada que se hubiera encuadrado en alguno de los dos supuestos contenidos en el artículo 92 de la ley de la materia, es decir, que se trate de información reservada o confidencial. Conforme a lo anterior, primeramente, no se tiene por acreditada la emisión y notificación al solicitante de una respuesta dentro de los plazos otorgados por la ley, y en segundo término, no se advierte que se dé cabal respuesta a la solicitud de información formulada, así como tampoco se advierte determinación sobre la reserva de la información o de su clasificación como confidencial. De lo anteriormente expuesto, se determina que se transgrede el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente, toda vez que no se advierte que el sujeto obligado haya dado respuesta cabal a la solicitud, ni que lo hubiera realizado dentro de los plazos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vista al órgano interno de control. El artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California señala las causas de responsabilidad administrativa en que se puede incurrir por parte de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. Por lo tanto, a juicio de este órgano garante, se advierte una probable responsabilidad administrativa por no haberse otorgado la respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legalmente establecido para ello. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la ley referida, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resulten responsables del incumplimiento a la obligación referida, y en su caso se informe a este órgano garante sobre el resultado del mismo. El sentido propuesto en esta resolución es: este órgano garante ordena al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionado, si tiene comentarios a favor de instarse, le recuerdo que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, comisionado. No tengo ningún. No habiendo comentarios que agregar, secretario, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Solo estudio a favor. Francisco Pozo, a favor. Yo cuento, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR-45-2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana,
cuya exposición corresponde a la comisionada propietaria que lo estudia. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 43/2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, en relación a la falta de respuesta de una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, a un escrito presentado en fecha 2 de marzo del 2016. Sin embargo, se advierte lo siguiente. La parte recurrente en este asunto presentó una solicitud ante la Unidad Municipal de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Tijuana, la cual hizo consistir en lo siguiente: que a través del presente escrito vengo a solicitar se le requiera al delegado de la Sánchez Taboada de esta ciudad para que informe lo siguiente: si dio contestación al escrito presentado en fecha 11 de febrero del 2016, mismo anexo en copia simple, asimismo que informe en qué fecha dio contestación al oficio señalado en el punto anterior y que remita copia certificada de la contestación del oficio que se adjunta. Del contenido de los artículos 6 y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado puede desprenderse la distinción entre los sujetos obligados y la unidad de transparencia, advirtiéndose de los antecedentes narrados por la propia promovente, que no se impugna la falta de respuesta de una solicitud que originalmente hubiera sido formulada ante la unidad de transparencia. De las documentales exhibidas por la promovente y de su propio dicho, se advierte que el escrito de fecha 11 de febrero del 2016 lo presentó directamente ante la delegación Sánchez Taboada del 21º Ayuntamiento de Tijuana y no ante la unidad de transparencia, advirtiéndose además que al no recibir respuesta a su petición es que mediante escrito de fecha 2 de marzo del año en curso, entonces acudió a la Unidad Municipal de Acceso a la Información. En cuanto a la información que arroja dicho enlace, se advierte que a la fecha no aparece respuesta o razón alguna, sin perjuicio de la anterior. Por lo que respecta a la solicitud de acceso a la información pública de 2 de marzo de 2016, el cómputo para haber sido respondida feneció el día 16 de marzo del presente año. Ahora bien, y por cuanto hace los 15 días para la interposición del recurso de revisión, el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado señala expresamente lo siguiente: en el caso de la fracción octava del artículo anterior, el plazo contará a partir del momento en que haya transcurrido el término para dar contestación a la solicitud, por lo que conforme a lo anterior, considerando la fecha en que feneció el término para haberse dado contestación, es decir, el 16 de marzo del 2016, el plazo para interponer recurso de revisión feneció en fecha 11 de abril del presente año. Por lo tanto, al haberse presentado el recurso de revisión hasta el día 3 de mayo del 2016, se advierte que el mismo resulta notoriamente extemporáneo, por lo que se declara improcedente dicho medio de impugnación. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionados, si tienen comentarios, por orden de instancias, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado Sandoval. Ninguna persona. ¿Algún comentario? No, ningún comentario. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Un gusto, comisionado presidente. Siendo precisos en que se trató de el de número 43/2016 y no 45, como de manera equivocada lo comenté antes de la exposición, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Yo lo estudié a favor. Francisco Pocio, a favor. De cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. También asuntos específicos a notar es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como WR/45/2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuya exposición corresponde al comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias. Gracias, comisionado presidente. Voy a lectura el proyecto de resolución identificado como WR/45/2016, en el que nuevamente los obligados del Ayuntamiento de Tijuana, el 21º Ayuntamiento de Tijuana, la interposición del recurso de revisión. Se llamaron los siguientes términos: recurrente, se me ocultó información. El sujeto obligado afirmó que la información no existía porque no había sido publicada en el periódico oficial del Estado.
Sin embargo, sí está publicada por este organismo y consta en la sección tercera del periódico oficial del Estado con fecha 4 de marzo del 2016, contrario a la información brindada como respuesta a la solicitud. Por lo que nuevamente solicito se me proporcione esta información que debe obrar en poder del sujeto obligado. Entrando al estudio, el promovente interpone recurso de revisión respecto a la respuesta otorgada dentro del folio 1902. Cabe precisar que según antecedentes que obran en los archivos de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este Instituto de Transparencia, en fecha 4 de mayo del 2016 se pronunció resolución definitiva con motivo del recurso de revisión promovido por el mismo recurrente en contra del mismo sujeto obligado contra la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información pública identificada con el número de folio referido. Conforme a los antecedentes del caso y del contenido de la resolución dictada dentro del expediente WR/34-2016, se advierte que el promovente se inconforma en contra del contenido del oficio identificado como DMT-PT/SP/1665/2016, en cuyo contenido se informaba de la aprobación de un acuerdo de cabildo mediante el cual se aprobaban los dictámenes técnicos de factibilidad del total de las empresas de transporte masivo para revalidación de sus concesiones y donde se indicaban los recorridos autorizados de cada una de las empresas y sus características en cuanto a su itinerario y parque vehicular, señalándose que las mismas aún no habían sido publicadas en el periódico oficial del Estado, oficio que inclusive fue considerado en la citada resolución y cuya respuesta quedó sujeta al cumplimiento de las condiciones referidas en el mismo, es decir, de la publicación. En este sentido, conforme al contenido del artículo 86 fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que señala que el recurso será improcedente cuando exista cosa juzgada, considerando la preexistencia de una resolución dictada por este órgano garante con identidad de partes y objeto, se advierte que el recurso de revisión resulta notoriamente improcedente por haber sido ya dictaminado. El sentido de la resolución es: se declara improcedente el presente recurso de revisión. Es cuanto presente. Gracias, comisionado. Comisionado, si tiene comentarios, por favor, de enlistarse, les recuerdo que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado. No tengo comentarios. Algo adicional nada más, cuando se resolvió el recurso al 34-2016 sobre la misma materia, no se señalaba que hubiera sido publicado el día 4 de marzo del 2016, como aquí lo señala el recurrente en este recurso, no obstante que se declaró improcedente. Yo hice una evaluación junto con el departamento jurídico para ver esta publicación de la sección tercera del dicho periódico del día 4 de marzo del 2016, y en la sección de internet no aparece la sección tercera. Está la primera, la segunda, se brinca a la cuarta. También vimos el acuerdo de cabildo, que ese sí está publicado en la página. Entonces sería procedente y revisar si efectivamente se publicó, no obstante que este asunto se declara improcedente en el cumplimiento de la resolución del recurso 34, que es la materia, donde ordenamos que se diera respuesta condicionada a la publicación y de una revisión para ver si fue publicado o no, y una confirmación por parte de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, dado que en la página, en la sección tercera precisamente no aparece información alguna en el periodo oficial del Estado de esta fecha. Muy bien. Es cuanto. Muchas gracias, comisionado. Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado.
comisionado presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Luis Cudillo, a favor. Francisco Costa Vega, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasa al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día sería en asuntos generales. El asunto que se incorporó durante la presente sesión por parte del comisionado propietario Octavio Sandoval, que consiste precisamente en la autorización del mismo a la asistencia al curso de capacitación que la Dirección General de Tecnologías de Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales llevará a cabo el día 20 de mayo en las instalaciones de dicho órgano canalizado. ¿Qué es tanto, comisionado presidente? Por favor, someta a la votación. Se somete a la votación de manera económica el presente punto del orden del día. Por favor, quienes estén a favor, emitir su voto. Por favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobada de manera unánime la asistencia, la autorización de la asistencia por parte del comisionado propietario Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Por favor, pasa al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. En la presente sesión tercera del mes de mayo del año en curso del Pleno de este Instituto de Transparencia, fue aprobado de manera unánime el acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del Pleno del Instituto de Transparencia, celebrada el día 12 de mayo. Asimismo, se aprobó el acuerdo del Pleno por el que se determinó que todos los actos emitidos y por emitirse por parte de este órgano garante lo serán conforme a su nueva denominación. Fueron aprobados también en su totalidad los proyectos de los recursos de revisión que fueron expuestos en la misma sesión, que se identifican bajo los números WR diagonal 280, diagonal 2015, 26 diagonal 2016, 30 2016, 43 2016 y 45 2016, todos ellos interpuestos en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Así también en los asuntos generales fue aprobada también la autorización a cargo por parte del comisionado propietario Octavio Sandoval a la asistencia al curso de capacitación que organiza el INAI, siendo todos los acuerdos tomados en la presente sesión, presidente. Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de la coordinación de asuntos jurídicos, así como la coordinación de administración y procedimientos, para que se haga del conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, el día 26, ¿es correcto? 26 jueves. Con 26 de mayo. 26 de mayo de 2016, y siendo las 13 horas 45 minutos del día 18 de mayo de 2016, se clausura esta tercera sesión ordinaria de mayo de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.